Hola, ¿qué tal, chicos? Vamos a continuar con la asignatura de taller de lectura y redacción. Ya el último tema del bloque 2. Solo vamos a recordar temas o puntos que ya hemos visto que vimos en el bloque 1. Los vamos a retomar para que con esto podamos realizar nuestra integradora. Y lo que son la escritura argumentativa, los tipos de textos argumentativos, las características, así como también la reseña crítica. Vamos a iniciar con el tema de escritura argumentativa. Recordando qué es un argumento. Bueno, debemos de recordar que los argumentos en un principio se utilizaban en la antigua Grecia, en donde en el uso de la retórica. Recuerden que es la retórica. La retórica es el arte de hablar bien en público. Y uno de esos personajes que eran maestros en la enseñanza de la retórica estaban principalmente los filósofos griegos Sócrates, Platón y Aristóteles. Ellos decían que entre la retórica era muy importante utilizar lo que es el razonamiento lógico o el uso del silogismo. El uso del silogismo está dividido en tres cuestiones, en dos premisas, premisa mayor, premisa menor y su conclusión. Los personajes que en un inicio utilizaban los argumentos eran los filósofos llamados sofistas. Estos filósofos eran los que se dedicaban a hablar en público y a dar sus enseñanzas en plazas, mercados, etc. En sí, se considera que fueron los primeros maestros profesionales. Ellos dicen que para que exista un buen argumento, tienes que tener en cuenta qué tipo de auditorio vas a tener. No es lo mismo hablarle a personas que son, con todo respeto, de clase baja, que no tienen un estudio profesional, a que hables con profesionales. Tampoco es lo mismo hablar con profesionales que son especialistas en un área que profesionales que manejan otra área. Por ejemplo, no es lo mismo que hables con un médico a que hables con un arquitecto. Los tecnicismos y las palabras que usan son totalmente diferentes, aunque algunas son similares. Por ejemplo, utilizar la palabra de tensión. Tensión en el argot matemático se refiere al estiramiento de algo, y tensión en el argot médico pues vendría a ser lo que es la presión sanguínea. Otra herramienta que utilizan los sofistas para la realización de sus argumentos son tres cosas, tres herramientas. Esos ya los vimos, nada más las estamos recordando, que es la metonimia, la sinécdoque, y la metáfora. Elementos que se deben de considerar según la retórica clásica. Los elementos que la forman son cuatro. El proemio, que es la introducción o la postulación de la tesis. La diégesis, que es el cuerpo argumentativo y donde podemos encontrar la tesis, y la antítesis, la negación de la tesis, es donde los argumentos se contraponen. Vistas, es donde se ponen a prueba los ejemplos que podemos dar sobre un argumento, también donde podemos demostrar sobre algún tema que comentamos. Es decir, después de exponer la tesis en contra de la antítesis, se llega a tener una postura. Por último, habla del epílogo. El epílogo, que es la conclusión o cierre del argumento. Según los antiguos griegos, para que un argumento sea válido, hay que hablar con la verdad, hay que reforzarlo. Entonces, a eso le llaman la dialéctica, porque se encarga de
de saber con argumentos, de demostrar con argumentos que siempre se debe buscar la verdad. Para eso utilizan el apoyo del análisis lógico, filosófico. Esto se establece en 3 puntos: en la tesis, la antítesis y la síntesis. La tesis, que es la postura de un argumento, que es donde nos plantea la situación que se está viviendo, el problema que se requiere negociar, hablar o en determinado momento hasta debatir. La antítesis, que es la negación a la tesis, es la comprobación y tomar una posición en cuanto a la tesis, si realmente la tesis se cumple, o es cierto lo que se menciona en la tesis, o voy a demostrar que no es cierto. Y por último está la síntesis. La síntesis, que viene siendo la conclusión, que es la postura resultante del desarrollo o conclusión. Tenemos también, partiendo de la dialéctica y la retórica, que en la definición del texto argumentativo es un estilo formal que contribuye al planteamiento claro de una tesis. Es decir, es el argumento el cual será defendido por medio de razonamientos lógicos, conocidos como argumentos, los cuales se establecen o estarán basados en apoyos. ¿Cuáles son los apoyos? Los libros, otros autores, un programa de radio, según donde busquemos la información. Los tipos de textos argumentativos, que ya también los vimos en clase, ¿sí? Entre ellos están el artículo científico, el artículo periodístico, discurso político, discurso judicial, ensayo, entre otros. Recordemos que para que un argumento sea válido debe de cumplir con distintas características. Entre ellas está que debe de plantear una tesis, debe desarrollar argumentos, debe de contar con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Siempre debe buscar la objetividad. Debe de utilizar apoyos referentes a la información. Su finalidad debe ser persuadir a los lectores. Debe tomar un recurrimiento a un registro lingüístico formal. Y por último, trata de ser breve y categórico. Una vez terminado este tema, vamos a pedir la actividad. En fuentes confiables van a investigar 2 ejemplos de un texto argumentativo. Uno que hable a favor y otro que tenga una postura en contra. El tema es el lenguaje inclusivo. En la plataforma de Edmodo yo les voy a facilitar 3 textos. Vamos a trabajar sobre esos textos. Ustedes van a elegir de esos 3, 2 tienen que elegir a ver cuál es el que tiene una postura a favor y cuál es el que tiene una postura en contra sobre el uso del lenguaje inclusivo. Incluso hay uno que habla de las 2 posturas en un mismo texto. Una vez que hayamos leído nuestros argumentos, vamos a utilizar estos organizadores gráficos. Recuerden que eso es una muestra. Esto ustedes lo van a hacer ya en su computadora y los van a elaborar de manera correcta y el espacio que sea necesario. Pues después de leer los documentos que eligieron, deberán completar la información. En la parte de arriba, en la primera celda, o en la primera fila, va a ir el nombre del texto, cómo se llama ese texto. Su referencia bibliográfica está hasta el final. La tesis del texto, sus argumentos principales, así como la conclusión. Como segundo punto, vamos a responder estas 3 preguntas. ¿Qué características tienen en común los 2 textos? Si los dos textos argumentativos que se cotejaron. ¿Qué perfiles profesionales tienen los autores de ambos textos? Van a especificar si la característica de sus perfiles influye en la forma en que utilizan sus argumentos.
por último van a contestar la tercera pregunta. ¿De qué recursos se valen los autores para convencer a los lectores de su postura? No te olvides de justificar tu respuesta. Es todo por hoy, chicos. Continuamos la próxima clase con los textos argumentativos y los pasos para elaborar un texto argumentativo. Gracias, chicos, nos vemos.